Buenos días, están ustedes en el canal de Unidad Hispanista y este programa también está preparado para emitir en Informa Radio. En esta ardua tarea de la hispanidad, pues digo ardua porque es muy trabajosa, cuesta mucho abrir campo en el mundo del conocimiento de lo que ha sido la hispanidad, porque se perdió hace tiempo y las fuerzas del mal han hecho que esto se pase a la parte desconocida del pasado. Ya se encargan algunos, por ejemplo, en el currículo del bachillerato, de quitar el periodo anterior a la Constitución de 1812, que no quieren que se sepa. La parte previa, anterior, en el mundo de la configuración del Imperio Español, Imperio generador según Gustavo Bueno, en fin, con todos sus valores y la necesidad de conocerlo, porque ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué es necesario recuperar la hispanidad y los valores de la hispanidad? Hoy tenemos con nosotros a una persona muy apreciada, que es Alberto Abascal. Es de mi querida Cantabria, digo querida aunque yo soy vasco, porque Cantabria ha sido como casi mi patria segunda, la primera es España, y casi diría yo que la primera es la hispanidad. Luego España, luego Cantabria y luego País Vasco, porque en el País Vasco yo no he recibido más que sinsabores, a pesar de ser el lugar que, en fin, de mis antepasados. Pues bien, vamos a hablar hoy del protocolo Santa Pola. Y para ello le tenemos aquí al alma, el alma de la plataforma, y digo plataforma porque es un conglomerado de asociaciones. Yo he contado 32, y luego de personajes relevantes. Bueno, podríamos relatar una enumeración muy exhaustiva, pero todos muy conocidos, con libros muy difundidos. No voy a empezar a citar quiénes son esos protagonistas, porque me voy a dejar a alguien y alguien se puede sentir molesto, pero son muchos. Y nada, quería presentarles a ustedes a Alberto Abascal. Por cierto, Alberto Abascal fue también un alcalde de Santander, ¿no? Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Informa Radio, y también al canal de YouTube de tu asociación de Unidad Hispanista. Pues eso que me preguntas de Alberto Abascal, yo sé que Abascal fue un virrey del Perú, fue precisamente el último virrey del Perú, pero que hubo un alcalde de Santander, pues no sé si compartimos, somos montañeses los dos, tú adoptado de corazón y yo de nacimiento. Eso es. Que nos llevamos bien por eso a lo mejor, y por muchas más otras cosas, por nuestras aficiones y nuestro amor por nuestra patria y la hispanidad, que al final es todo. Sí, porque lo que no he dicho es que esa plataforma tiene como objetivo unívoco el recuperar el ideal de la hispanidad, lo que fue, y su hecho antropológico, cultural, de valores, en fin, valores religiosos también, ese conglomerado de mestizaje que fue, en fin. Pero yo no voy a pisarte a ti las respuestas de las preguntas que te voy a hacer. Claro, que si no, yo me lanzo y empiezo a hablar de esto porque tengo pasión por ello. Bueno, pues te respondo a lo que me decías en la introducción. ¿Qué es eso del protocolo de Santa Pola? Bueno, el protocolo surge en octubre del año pasado, dentro del marco de un congreso que organizó la asociación de la cual presido, Amigos de la Hispanidad, que como la tuya, Unidad Hispanista, pues al final buscamos lo mismo. Me acuerdo cuando me enviaste los estatutos de tu asociación y yo creo que te escribí un mensaje y te dije, Ernesto, pero si es que es lo mismo. Somos igual, o sea, es lo mismo con distinto nombre en distintas zonas geográficas. Te decía, Ernesto, que en este marco del Congreso de Hispanidad de Santa Pola, de octubre, pues había una mesa que lo llamamos pues la primera mesa internacional de asociaciones. Y ahí fue donde se empieza a gestar, donde está el núcleo, ese acto, ese protocolo, por decir así, ¿no? Ese acto protocolario de, bueno, pues que nazca el protocolo de Santa Pola. Y no es más que un grupo de asociaciones, una treintena de asociaciones, efectivamente,
32, unos pocos, yo creo que ya vamos por 35, ¿no? Porque están todas las semanas, se nos adhiere alguien. Eso, bueno, indica que la idea cuaja. Y surge por la necesidad de conocernos, de hablar. Precisamente lo que te comentaba de los estatutos. Yo me he leído los estatutos de muchísimas asociaciones de hispanistas que hay en España y en algunos países de Hispanoamérica que forman parte del protocolo, de Uruguay, de Chile, de México, de Perú, de Argentina, por citar algunos, Ecuador. Y es que son todos iguales. O sea, es que podíamos ser todos la misma asociación, porque todos con pequeñas disidencias, pequeñas particularidades, no disidencias, pequeñas particularidades. Por ejemplo, Hablamos Español, de la cual tú también formas parte de la Junta Directiva. Bueno, pues tiene una particularidad muy concreta, ¿verdad? Que es necesaria, ¿no? Pero luego, en el fondo, en el trasfondo de todo, buscamos lo mismo. Buscamos defender nuestras naciones, nuestra hispanidad, nuestro sentido de la vida, de ser, de estar, que es lo que significa ser hispanista, ¿no? O pensar en español, esa lengua que nos une. Entonces, era algo como necesario, que nos lo pedían nuestros anhelos. Has hablado en la introducción muy acertadamente de ese sentir antropológico que tenemos todos los humanos. Pues si es que nosotros tenemos esa necesidad de conocernos, y una vez que empiezas a sondear un poco el panorama asociativo, por decirlo así, ves que hay tantísimas asociaciones que son iguales que tú, dicen, aquí hay que trabajar juntos. Y entonces, pues ya ves que nos hemos juntado en octubre y ya hemos tenido un camino, ya hemos hecho comunicados, hemos tenido mucha repercusión social. Tú estás en los grupos de WhatsApp de la plataforma, de los firmantes del protocolo, y ves que funcionamos, que trabajamos y que somos mediáticos porque defendemos la verdad y las cosas de bien. Es que no podemos fracasar. Esto es imposible que fracase, efectivamente, porque hay maldad detrás de todo el proceso de descomposición, de ataque a la idea, al concepto de lo que fue la hispanidad con la leyenda negra, etcétera. Detrás de eso hay mucha maldad. Pero vamos, lo nuestro es tan diáfano, tan honesto, tan noble, que yo creo que es imposible combatirlo, salvo con mentiras. Por ejemplo, en fin, alguna de nuestro estimado, entre comillas lo digo, ministro de Cultura, que habla de que tenemos que pedir permiso por el daño que hicimos a aquellos indígenas que fueron, según él, colonizados, conquistados, avasallados, salvajemente liquidados, etcétera. En fin, una cosa que no se comparece con ninguna realidad visual. Vas a América y te das cuenta de que eso es mentira. Es puro hibridaje, mestizaje. En fin, no puedes fracasar. ¿Y por qué se necesita la unidad entre todas las asociaciones? Porque alguno puede decir, bueno, yo tengo mi especificidad, tengo mi identidad, mi seña de lo que queremos, el objetivo el nuestro es divulgativo, no sé qué. El otro diría, no, nosotros queremos reunificar la hispanidad, volverlas a su sentido originario antes de las independencias. En fin. ¿Por qué esa unidad? Bueno, fíjate, eso te puedo responder con el lema que tengo en nuestra asociación de Amigos de la Hispanidad, que dice así: solo llegarás más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Y eso define perfectamente la necesidad que tenemos para unirnos los hispanos. Tenemos un frente común, decías tú antes, Ernesto, que los enemigos son muchos y variados, pero desde hace 200 años, desde que hubo las guerras de secesión en Hispanoamérica, que yo, sinceramente, usas la nomenclatura tradicional, por decirlo así, y hablamos de independencias, pero yo de verdad creo que fueron guerras civiles de secesión impulsadas y engañados por nuestros enemigos anglosajones y promovidas por estas, no sé, estas facciones, ¿no? de criollos, o que lo dice también, me lo dice Marcelo Gullo, ¿no? Que siempre lo dice en sus declaraciones. La conquista la hicieron los indios, la independencia los españoles. Pues algo de eso tiene razón. Bueno, pues te decía que hay una necesidad, pues eso, el enemigo es muy grande, entonces
Llevamos 200 años o más aguantando esas vejaciones a nivel de publicidad barata, de leyenda negra, y seguimos hoy en día. Fíjate el caso de Marvel hace poco, que hace una serie de dibujos animados para niños o no tan niños, y hace unas cosas, unos comentarios completamente anacrónicos. Además, pues eso, con una visión maniquea de la idea 100%, en el que solamente hay buenos y malos, sin entrar en detalles, ¿no? Los malos eran los españoles, en fin. Son tanto los enemigos, como tú decías en esto, que o nos unimos o nos van a mantener. No es que nos destrocen, no, ya nos han destrozado. Nos van a mantener, vamos a estar todavía separados. Pues yo creo que ya es hora de juntarnos y defendernos juntos, porque precisamente por eso, porque vamos a ser mucho más fuertes. Entonces, yo creo que es una cuestión simplemente de, volviendo a lo que decías antes de la antropología, pues una cuestión antropológica de supervivencia. Si queremos sobrevivir como cultura hispana, que para mí, bueno, pues luego si quieres entramos en detalle, pero es de las mejores que ha habido en todas las civilizaciones de la humanidad. Pues si queremos sobrevivir, tenemos que estar unidos. Eso no tiene para menos duda. Y sabes tú perfectamente que tenemos el enemigo dentro, porque los nuestros dirigentes, ya no hablo de otros países de Hispanoamérica, que podríamos estar en un programa con cada uno de ellos, pero solamente en España. Mira lo que hemos hecho hace poco desde el protocolo de Santa Pola, una carta pidiendo, un comunicado pidiendo la dimisión del ministro, o sea, diciendo barbaridades, demostrando una incultura, una mala fe terrible. Pues es por eso, Ernesto. Si no queremos desaparecer, pues tenemos que estar juntos. Y por cierto, llevamos unos años de un lustro, escasamente, yo creo que menos de un lustro, donde esto empezó con el libro de Roca Barea, me parece que empezó todo este movimiento, ¿no? Por cierto, maravilloso, porque abrió las ventanas hacia la verdad y hacia... Quizás el libro de Roca Barea fue el que pegó el pelotazo, por decirlo así. Pero yo recuerdo haber leído en el 2000 y poco el de Iván Vélez sobre la leyenda negra, ¿eh? O sea que tenemos también otros escritores, es decir, por supuesto que no le puedo quitar ningún mérito a Elvira Roca Barea, porque fue, bueno, pues eso, pegó un pelotazo, ¿no? Que se dice vulgarmente. Pero eso, hay muchos escritores. Mira, el mismo Julián Juderías, a principios del siglo, del siglo XX, ya estaba ahí. Bueno, fue yo creo que además esto tiene precisamente estudiado el propio Iván. Yo creo que es el que acuña el término leyenda negra a principios del siglo. Sí, ese libro es maravilloso, ¿eh? Hay, por cierto, ahora un audiolibro que lo han sacado sobre... Sí, lo he visto, sí. Sí. Mira, Ernesto, ese libro, bueno, igual nos vamos del tema, tú me cortas, pero yo, como estamos en una charla de amigos, ese libro de Julián Juderías tenía que ser obligatorio que todos los alumnos de bachiller se lo leyeran para luego hacer un comentario de texto en la EBAU o PAU o en el COU, o sea, como se llame ahora. Tenía que ser obligatorio, porque muchos chavales salen del instituto, van a la universidad y no saben de qué les hablas cuando hablas de leyenda negra de España. Y es una cosa que es tan vigente que tienen que saberlo. Ese libro tiene que ser obligatorio. Estoy pensando que vamos a darlo de primicia en tu programa, Ernesto, que podíamos impulsar un comunicado desde el protocolo exigiendo a todas las autonomías, claro, porque encima otro problema que tenemos ahora, los reinos de taifas de las autonomías. Claro, ya no se puede a nivel nacional decir libros de texto recomendados para todas, porque Cataluña querrá hacer una cosa, el País Vasco, las Vascongadas, donde vives tú otra, Galicia, en fin. Pero mira, podríamos recomendar que ese libro fuera de obligada lectura en todos los bachilleratos. ¿No te parecería buena idea? Es maravilloso lo que dices, sí, claro que sí, efectivamente. Es que de ahí nacimos, o sea, nacimos hay un proceso previo que son los visigodos, luego vinieron los musulmanes, pero luego los reyes católicos unificaron los reinos y luego vino el gran hecho del descubrimiento y civilización de América, que eso es elemental. O sea, si imaginémonos que tuvieran los ingleses este legado cultural y este hecho fundante de lo que es la hispanidad en Inglaterra, que hicieron lo contrario. Pero ¿sabes qué pasa, Ernesto? ¿Sabes qué pasa? Que los ingleses nunca hubieran podido tener este bagaje cultural, nunca. No, porque su forma de ser no es española y no hubieran sido capaces de hacer ninguna obra civilizatoria en América, del centro, sur. O sea, no, es que no se... O sea,
yo me creo antes lo de Marvel de Superman, no, eso es de DC Comics, lo de Marvel del Spider-Man y el Capitán América es más creíble a que los ingleses hubieran hecho ninguna obra civilizatoria en América. Fíjate lo que te digo. Hombre, tanto es así que en ocasión tuvieron, o sea, porque tenían a quien copiar, porque los estaban, para cuando ellos entraron allí, a saco, por cierto, liquidando a indios, pues no hay más que ver. Yo de niño, yo tengo 73 años, de niño veía películas de vaqueros e indios a tutiplén, es decir, pero yo creo que me las veía todas y los niños en aquel momento gritábamos a favor de los vaqueros, bien, cuando mataban a los indios. Bueno, entonces estaba bien visto, en la época en la que yo era niño, o sea que no es una cosa reciente, soy mayor, pero no tanto. Y tenían a quien copiar toda la obra evangelizadora, en fin, Fray Junípero Serra, pues atravesó todas las tierras que ahora son Estados Unidos, montando conventos y atrayendo a los indios hacia nuestra fe, ¿no? Y bueno, y tenían a quien copiar, hicieron lo contrario. O sea que tienes razón de que, aunque, vamos, en sus genes está otro tipo de visión de la relación humana que la nuestra. Bueno, pero sé por dónde ibas. Sí, pero vamos, entendía tu pregunta. Aunque te corté para decirte que es imposible, pero ¿qué hubiera pasado con Hollywood, por ejemplo, si llegan a tener a un Blas de Lezo, a un Álvaro de Bazán o a un gran capitán, por citar 3 de los 3.000 que tenemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues que como no lo han tenido, pues se han inventado a los héroes de Marvel. Sí. Al hombre de hierro, al capitán, se los han tenido que inventar, o sea, sus héroes son inventados. ¿Por qué? Porque no tienen reales. Es así, pero es así. Sí, sí, efectivamente. Bueno, a lo que íbamos con esto es que es necesario recuperar eso fundamentalmente porque el que no sabe quién es, no sabe dónde va. Es imposible, que es lo que nos está pasando. Estamos desorientados y un poco extraviados, ¿no? Y es algo para nuestra propia supervivencia, yo creo que es algo necesario, ¿verdad? Supervivencia ya como, no digo como civilización, que también, sino como sociedad. Sí, porque fíjate que la educación, nuestro amigo común Alberto Gil Ibáñez siempre dice que tenemos un problema en España de autoestima, él lo dice en sus charlas. Y es verdad que comenta siempre que la autoestima como grupo, colectiva, primero pasa por la autoestima individual. Tú, si no tienes autoestima como persona, no puedes aportar nada a la comunidad. Entonces, el español, los españoles y muchos hispanoamericanos, cuando hablo de españoles, para todos los que me oigan y me vean, cuando yo hablo de españoles, aunque use el término español porque vivo en España, en la península, pero me refiero a los españoles de ambos hemisferios, como decía la Constitución de la Pepa, ¿no?, de 1812. Para mí un español es igual que haya nacido en Colombia, que en Venezuela, que en Argentina. Mira, hay una anécdota que te voy a contar en 10 segundos que me encanta, siempre la cuento, de Pablo Vitoria, que estuvo también en Hispanidad Santa Pola, y siempre lo cuenta él. Dice que le hace una entrevista, o sea, tiene una recepción con el rey de España, el antiguo, el emérito ahora, Juan Carlos, y le dice el rey, bueno, don Pablo, así que usted es colombiano y tal, y dice, no, majestad, yo en realidad soy español, nacido en Colombia, solo que hace 200 años que no venía por la capital. O sea, que es el sentimiento que hay, ¿no? De cuando hablamos de españoles, nos referimos a los hispanos en general. Sí, pues, Ernesto, no sé, me he liado a contar esta anécdota de Pablo Vitoria. ¿De qué estábamos hablando? No sé qué me has preguntado. Madre, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que yo también me he perdido. Pero, ¿sabes qué pasa, Ernesto? Esto ocurre cuando se juntan dos personas que tienen los mismos intereses y además están muy a gusto juntos. Y entonces están charlando como dos amigos y no sé qué me estabas diciendo que he contado esto, pues sería algo de la necesidad de la necesidad de aprender nuestra historia, nuestros valores. Yo creo que era algo de eso, me habías preguntado. Que por qué tenemos que aprender, ¿no? O esa necesidad que tenemos de descubrir nuestra historia común, ¿no? Pues, y te había hablado del problema de autoestima que tenemos. Vamos a enganchar lo que habíamos dicho. Ese problema de autoestima, si no conoces de dónde eres, si no conoces de quién eres,
volvemos a la introducción que hiciste de ese concepto antropológico de la supervivencia. Pues es verdad que tenemos que saber quiénes somos. Es que si no, ¿cómo vamos a honrar a nuestros antepasados? ¿Cómo vamos a honrar a ser patriotas, en el buen sentido de la palabra, no nacionalista, patriota? ¿Cómo no vamos a amar a la familia? ¿Cómo? Tenemos que saber de dónde venimos. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más averiguamos de dónde venimos, qué hicimos, y conocemos esa obra civilizatoria de España que hizo en el mundo, es que todo, sacando la verdad, Ernesto, es que todo nos beneficia. Mira, y esto si quieres te puedo contar un poco por qué me meto yo en estos berenjenales, porque me lo has preguntado alguna vez. Oye, ¿tú, Alberto, qué? Y bueno, ¿por qué te metes en estos líos? Con lo bien que puedes estar, como mucha gente, viendo series de Netflix o tomando cervezas por la tarde. Pues es un poco esto, esa inquietud. Yo llevo muchos años, pues incluso moderando grupos de Facebook, en otras asociaciones, leyendo, investigando, estudiando. Mira, has nombrado en la introducción también a Gustavo Bueno. Uno de los primeros libros que leí yo fue uno fabuloso que recomiendo, que es España frente a Europa, que es un libro magistral, escrito pues yo creo que antes del siglo, o sea, en el 2000, 1999, por ahí creo la primera versión. Es un libro que te dice precisamente que es Europa la que se hace contra España. Me molesta que andemos copiando a otras naciones, estamos todo el día, ¿no? Hay que hacer esto porque lo hacen los ingleses, lo hacen los belgas, ¿no? Cuando yo considero, esto es una opinión personal, pero bueno, si alguien quiere que me la rebata, yo considero, Ernesto, que culturalmente somos muy superiores a la mayoría de las naciones o de los imperios. Sin duda. Gustavo Bueno habla, ¿no?, en lo que has dicho tú antes, de imperio depredador y generador, y esa dialéctica de estados, de imperios. Pues es que nuestra civilización a nivel civilizatorio ha sido muy superior, yo creo que a casi todas. Entonces, pero en cualquier ámbito de la vida, del saber, me da igual que hables de literatura. Tenemos a Cervantes, que fue por todo reconocido, ¿no? Filosofía, arte, pintura, escultura, arquitectura, ciencia, hasta en filantropía, Ernesto, tuvimos la expedición Balmis, la primera expedición del mundo, ¿no? De la vacuna de la viruela. Entonces, hemos sido tan superiores que a mí me molesta que estemos todo el día eso copiando. Pero vamos a ver, señores, yo tengo que hacer esto porque lo hagan los belgas, como dice el Urtasun, ¿no? Hay que descolonizar no sé qué. Yo tengo que hacer esto porque lo hagan los ingleses o porque lo haga una universidad de Finlandia. Pero a mí que me importa lo que hagan las demás naciones. Yo voy a hacer lo que sea, o tendría que ser unos políticos que dijeran, no, miren, señores, nosotros en España o en las naciones hispanas vamos a hacer lo que sea bueno para nosotros, para España, para la hispanidad. En ese sentido, me considero muy unamuniano, se puede decir, ¿no? De Unamuno, cuando decía lo de que aprendan estos europeos a ser ellos más españoles, eso ya lo decía Unamuno, ¿no? Cuando esa dialéctica que tenía un poco con Ortega y Gasset, ¿no? Que decía que España, ¿cómo era? Que España es el problema y Europa la solución, y Unamuno siempre le contestaba. Pues yo me siento un poco unamuniano, pues que aprendan los europeos, que aprendan otras naciones, porque nuestro bagaje cultural es tan grande que no tenemos que vernos reflejados en ninguna otra nación. ¿Qué pasa? Que lo tenemos olvidado. Y entonces esa es la necesidad que tenemos de tu asociación, de la mía, de otras muchas, de las casi 40 que formamos el Protocolo de Santa Pola, de revitalizar estos hechos, de darlos a conocer. Si quieres, si me apuras, con todos los errores que hayamos cometido, con todas las cosas buenas, lo que sea, simplemente vamos a darlo a conocer. Y la gente ya luego que decida si le interesa o no, seguir ahondando en el tema, y si le interesa o no, decir, anda, pues mira, esto no lo sabía, esto. Y de esa forma se podrán sentir orgullosos, ir con la cabeza muy alta de ser hispanos, de ser españoles. Y eso sube tantísimo la autoestima de una persona y de un pueblo como nación, que no tendríamos enemigo que nos derrotara. ¿Qué pasó con los tercios españoles a nivel militar? Tenían tanta autoestima, sabían que eran tan poderosos, tan buenos, tan eficaces, tan eficientes, que durante 150 años, desde la batalla, ¿no?, creo que es en Cerignola, más o menos, hasta Rocroi, o mucho más incluso, durante 150 años no hubo ejército en la tierra que nos venciera. En el mar pasaba lo mismo, y a nivel cultural lo mismo. Eso hay que darlo a conocer, Ernesto. Por eso estás tú aquí hoy, por eso estoy yo, por eso tenemos nuestras asociaciones y por eso es más necesario que nunca el Protocolo de Santa Pola. Y ha surgido también otro colectivo que se llama
Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. En este caso, a nivel global, no solamente de España, bueno, también tu protocolo también tiene asociaciones de otras partes, concretamente de América, ¿verdad? Alguna. Pero vamos, en este caso, el objetivo es crear una institución, una organización que se va a plasmar en un congreso en Cartagena de Indias, iniciándose el día 15 de mayo, me parece que es, con relevantes hispanistas para crear un organismo que haga cultura hispánica, que devuelva el conocimiento de este fenómeno que es la hispanidad, que duró 3 siglos, no lo olvidemos, y que desde que cayó ese concepto de unidad del mundo hispanista, todo se fue descomponiendo hasta llegar al momento actual, que ya hasta la matriz, que es España, está rompiéndose en trozos. Esta lucha, esta pelea, como cogiendo un poco tu reseña de la autoestima, nos devuelve nuestro autoconcepto y por tanto nos lleva a conocernos mejor para ser mejores, no para favorecer, qué sé yo, pero también para crear un polo geopolítico, ¿no? ¿Es posible eso? Yo creo que sí que es posible y además necesario. El IGEE de Colombia forma parte, es de los primeros integrantes, estuvo en el acto fundacional, virtualmente, claro, estábamos en Santa Pola y nos conectamos por videoconferencia y estuvo en el acto fundacional del protocolo de Santa Pola. Forma parte del protocolo. Sin embargo, decir que el protocolo, a ver, tiene unas, vamos a decir así, pues un alcance mucho más pequeño, unas pretensiones muchísimo más sencillas que el IGE, que es una empresa, me parece, súper necesaria y súper bonita. Quieren hacer hasta, bueno, estamos tú y yo metidos también un poco ahí como asesores, ¿no? En el consejo de organización, por decirlo así, del IGE de Colombia. Quieren hacer una universidad hispanista súper necesaria. Ese congreso en Colombia, pero lo importante es que se va a hacer en Colombia, en Hispanoamérica, que vayan surgiendo entidades y que vayan surgiendo grupos y movimientos como el IGE es súper necesario y tenían que surgir más. Decía eso, que el protocolo de Santa Pola no aspira a tanto, simplemente es a trabajar juntos, a conocernos y, bueno, poco a poco a ir desarrollando iniciativas. Pero es súper necesario lo del Instituto de Estudios Geoestrategia y Estudios Estratégicos. Poco a poco se ve la necesidad, como hablamos, de que hayan estas iniciativas y van surgiendo en pequeños países, en pequeños puntos, en pequeños grupos, asociaciones que van a ser necesarias, van a ser pilares fundamentales para buscar esa reunificación que muchos anhelamos. No a nivel de naciones políticas, porque eso yo creo que, ojalá que lo vieran nuestros ojos en esto, pero yo creo que no, que eso sería muy, muy a futuro. Pero sí esa unificación a nivel cultural, de identidad, de reconocernos mutuamente como interlocutores válidos, de aunar esfuerzos las naciones conjuntamente para trabajar y buscar soluciones, iniciativas positivas, tanto para todos los países hispanos como para la España peninsular, incluida también Portugal y Brasil, que forman parte de lo que ahora se llama la iberofonía, ¿no? La iberosfera. O sea que son iniciativas, vamos, yo les estoy ayudando pues en la medida de mis posibilidades en todo lo que puedo. Sé que tú también colaboras con ellos en muchos aspectos. Sí, yo desde luego creo que es absolutamente imprescindible en esta dialéctica de imperios o en este enfrentamiento de placas tectónicas que llevan a crear guerras por ahí. Si hubiera un polo a nivel geopolítico de unidad donde convergieran diferentes procesos como la defensa, como la economía, el comercio, y creando algo así como lo que es la Unión Europea, pero en este caso de Hispanoamérica, con España, por supuesto, con España y Portugal. Tendríamos otra respetabilidad en el mundo hispano y no hubiéramos perdido la primacía, la prevalencia del español en el mundo. El inglés probablemente sería la segunda lengua, no la primera.
Pero, en fin, en esto pasa lo mismo que en la explotación de recursos, en el intercambio mutuo, que, por cierto, Francisco de Vitoria fue el precursor de la libertad de mercado. Este fue de la Escuela de Salamanca y fue el primer generador de ese mercado del que alardean tanto como promotor a Adam Smith, ¿no? Bueno, en definitiva, para no enrollarme, que sí que hay posibilidades futuras, pero vamos, esto hasta que no se recupere el nivel cognitivo, eso no es posible, yo creo, ¿no? El nivel cognitivo significa la conciencia de la necesidad basada en el conocimiento de lo que eres. Pero claro, con un señor como Artasun, pues ya me contarás, Artasun, mejor dicho. Yo le pongo el acento en la U siempre. Es que Urtasun cree que España es un error histórico. O sea, es que lo cree. O sea, es que lo que no se da cuenta es que no se entiende el mundo actual sin la expansión civilizatoria de España. Es que no se entiende. El mundo no sería mundo. Es que no se entiende. O sea, que no es que no haya nada que pedir perdón. Es que tendrían que estarnos agradecidas todas las naciones europeas y el resto del mundo por haber hecho la primera globalización efectiva, que fue, por ejemplo, el Galeón de Manila, ¿no? La carrera de Indias. Ahí, o sea, es que América no se conocía. Que si no es por nosotros, yo que sé, a nivel incluso gastronómico, que no viene la patata y el chocolate, igual que otros productos que llevamos para allá nosotros y trajimos de América, ¿no? Hubo un intercambio cultural, un mestizaje, lo has dicho tú al principio. O sea, el español, la labor fue siempre de mestizaje, de mezcla de todo, de cultura. Bueno, Urtasun no, ni se entera ni se va a enterar, ni se quiere enterar. Yo fundé, más que monté, porque ese verbo no viene a cuento. Fundé la Asociación Unidad Hispanista al ver que la batalla por la recuperación y el respeto a la lengua española, en este conglomerado de fuerzas que hay en este momento políticas, pues era muy complicado. Y que para que la gente sienta la necesidad de que la lengua sea la lengua oficial de los españoles, sea el español y los otros sean lenguas autonómicas respetables en su cultura, pero no las primeras y excluyentes, como están siendo, pues para eso se necesitaba que la gente entendiera de que sin lengua española hoy no nos entenderíamos 600 millones de habitantes, o casi 600 en el mundo, y que la lengua española es algo que además no vulneró las lenguas autonómicas, perdón, las lenguas indígenas, porque las primeras gramáticas que se realizaron fueron de las lenguas allí donde iban los evangelizadores a explicar. Pues tú fíjate que la gramática en náhuatl, o nahuatl, no sé cómo se pronuncia, náhuatl, existe antes que la gramática alemana, por ejemplo. Teníamos bueno, yo creo que la primera gramática del mundo debe ser la de Nebrija, ¿no? Sí. Que se la dedica a Isabel la Católica, porque estabas hablando del español, es fundamental. Muchísimo mérito tiene tu asociación. Y, o sea, lo digo porque por vivir donde vives. Porque encima estás en una población que, pues, que está... La gente ha picado con el cebo del nacionalismo, de que les va a ir mejor. No sé cómo creen, de verdad, la gente no sé cómo se cree que les puede ir mejor separándose de España, que es que, vamos... Bueno, pero eso sería otro tema. Si nos metemos ahí, eso ya destapamos la caja de Pandora, de los truenos. Pero sí. Tienes toda la razón con lo del idioma. Claro, es que aquí precisamente es donde yo más necesidad veo, por eso fundé la asociación aquí mía, de hacer este tipo de apostolado, porque recuperando la real y verdadera historia de los vascos, nos damos cuenta de que forman parte de aquellas expediciones, muchos de ellos. Ahí está Elcano, ahí está Urdieta, ahí está Blas de Lezo, en fin, todos aquellos que iban a América junto con castellanos, extremeños, en fin, gallegos, en fin, a colonizar
humanísticamente, en este caso la colonización es humanística, no es económica, porque no nos enriquecemos con el oro, eso es un mito, ¿no? Un tópico. El oro se empleó para desarrollar carreteras y universidades, iglesias, ciudades, técnicas agrarias, en fin, darle un impulso económico. Como dice Salvador Madariaga, por cierto, Salvador Madariaga viene a decir que ellos en América vivían mejor que aquí los españoles. O sea, en cuanto a, crecimiento económico y también en cuanto a salud alimenticia, etcétera. Bueno, quiero decir que el desarrollo que se hizo allí fue mayor que el que se hizo en España. Por lo tanto, no nos enriquecemos. Los que se enriquecieron fueron los españoles compañeros de sangre que había aquí, ¿no? Digo yo. No, es que fíjate que eso que comentas, en el año 1800, por ejemplo, este explorador, el Humboldt, que recorre todos los virreinatos, o la mayoría, en sus memorias, en sus escritos, ya dice que un campesino, un obrero, alguien que trabajaba en la mina en México, o sea, en Zacatecas, donde fuera, que vivía 4 o 5 veces mejor que un obrero en Alemania, o en una mina de carbón, o en Inglaterra. O sea que, vamos, eso es algo constante, o sea, que se puede contrastar. Comían carne 3 veces por semana, tenían, o sea, el sueldo era eso 8 veces mayor, ¿no? Y de hecho, ciudades como Lima o México, otras capitales de los virreinatos, debían ser muchísimo más ricas que París, Londres y Madrid. O sea que eso es demostrable, la renta per cápita que se puede calcular de aquellos países. Sí, sí. Todo lo que quedó allí. Allí, recuerda que solamente se traía para España lo que se llamaba el quinto real. Que el quinto real, pues era un impuesto que se pagaba, como pagamos hoy ambos, pero nosotros ahora, cualquier ciudadano medio que trabaje, está pagando alrededor del 50-55% de su trabajo, de su salario, lo está pagando en impuestos. Porque aparte de las retenciones de todo lo que tenemos, del IRPF, tal, luego llega el IVA, que el IVA es el 21%, más todos los impuestos que has pagado primero, ¿no? Pero es que aparte de eso tienes que pagar, bueno, aquí vamos a hablar de cosas muy técnicas de nuestro país, ¿no? Pero será comparable a otros países hispanos. Tienes que pagar el IBI, tienes que pagar los impuestos de la viñeta del coche, o sea, todo, hay multitud de sucesiones. O sea, vi un día por ahí un escrito en internet que decía que cualquier cosa que hagas, pagas. Si te mueres, pagas. Si donas, pagas. Si vives, pagas. O sea, todo. Entonces es increíble. Pues 50-60%. Pues el quinto real era que el 20% de lo que se conseguía allí se traía a España para el rey. Y luego lo demás quedaba en las Américas, como dices tú. Se hace una catedral, hay que pagar a los obreros. ¿Con qué se les paga? Pues les pagaba con el oro y la plata que se salía de las minas. Ahí tenemos ejemplos de catedrales preciosas. En Quito, en México, pues acueductos, carreteras que se hicieron. O sea, entonces la obra, 800 hospitales creo que se hicieron en la época virreinal. O sea, hay tantísimas cosas hechas que, claro, parece como que se dicen muy rápido, pero, joder, solamente nos atribuyen lo malo, Ernesto. Que fuimos allí y hicimos cosas malas. Vamos a ver, eso hay que matizarlo. Hay que matizarlo porque una cosa es que haya personas independientes que cometan delitos, que pasa hoy en día, y otra cosa es que la propia nación, con las leyes, promueva esos delitos, cosa que no ocurrió. Has nombrado la Escuela de Salamanca. Tú mismo impulsaste un movimiento súper necesario en tu tierra para hacer una estatua, o mejor dicho, para arreglarla, de Francisco de Vitoria. Pero es que en la Escuela de Salamanca estaba Vitoria, estaba Suárez. Sabes que hubo ¿no? La de Ginés de Sepúlveda, cuando se para la conquista, ¿no? En 1551, 52 creo que es. Para ver si teníamos derecho a conquistar aquellas tierras o colonizar o no. Entonces, las leyes existían, las leyes de Indias, lo que dice 1512, el testamento de Isabel la Católica, luego con su marido Fernando, diciendo que no me toquen a los indios, no pueden ser esclavizados. La esclavitud existía, sí, pero también los árabes cogían cristianos. O sea, la esclavitud existía en el mundo, en todo el mundo. Entonces, las leyes existían y de hecho se castigaba
a los encomenderos, se castigaba a los virreyes, se castigaba a cualquier persona que transgrediera las leyes. Entonces, que había gente que cometía abusos, claro, y hoy, vete en cualquier país del mundo, hay asesinos, violadores, ladrones, pero eso no quiere decir que no hubiera un órgano legislativo que prohibiera todo eso. Entonces, eso es lo que no se dan cuenta los que nos acusan, igual sí se dan cuenta. Los que no se dan cuenta son los que se tragan la leyenda negra hasta el tuétano. Sí. Pues todo eso es lo que yo creo que en el momento en el que esto sea una ola, se convierta en tsunami cognitivo, las cabezas son necesarias para encaminar a un país hacia el bien, no hacia el mal. Si no hay cabezas que sean conscientes de la realidad histórica, en este caso, difícilmente van a ser conscientes de la necesidad de defender su país, porque esa gente no tendrá el sentimiento de necesidad de defender su patria, ¿no? Porque no entienden lo que es la patria. Patria viene de padre, viene de herencia, viene de legado, viene de transmisión, no solamente de bienes materiales, sino también espirituales, en fin. Claro, una preguntita al respecto de lo de espiritual. ¿Tú le das o le dais importancia al factor religioso en la decadencia? Pues mira, yo estoy convencido de que sí. De hecho, en Hispanidad Santa Pola, que sabes que estabas invitado, pero al final en vez de venir tú, vino Gloria Lago, sí. Por hablamos. El año que viene te quiero aquí, ¿eh? No te escapes por ahí. Sí, si Dios quiere, estaré. Bueno, pues una de las mesas que hicimos, en la cual estaba precisamente Marcelo Gullo, Pablo Vitoria, el padre Gabriel Calvo Zarraute, Diego de la Guardia, de Despertar Hispano, y que no se me olvide nadie, por Dios, que os decías antes, y Luis Antequera, nuestro amigo Luis Antequera. Pues esa mesa, el título era Hispanidad y Catolicismo, la conquista por la fe. O sea que fíjate, si una de las mesas con esa categoría de ponentes forma parte inauguraba las ponencias del sábado, fíjate, Ernesto, la importancia que le doy yo al catolicismo. Es que me parece fundamental, no que se sigan practicando ahora, pues vamos a decir, las liturgias, porque todo evoluciona, ¿no? Que haya más o menos creyentes o creyentes en más o menos grado, incluso agnósticos o ateos, que los hay, que son ateos y agnósticos, que son profundamente hispanistas, y tenemos muchos ejemplos, pues por ejemplo, en la Fundación Gustavo Bueno, que también es uno de los firmantes del acto fundacional del Protocolo de Santa Pola, pues son ateos, ¿no? Por su referencia materialista, ¿verdad? Pero lo que sí son es profundamente católicos, y eso es muy importante entenderlo, que no ha sido solamente la pérdida de fe, sino la pérdida de los saberes católicos, de lo que nos hacían ser como somos, de esa honorabilidad, ese espíritu quijotesco que teníamos los españoles, de caballero andante y desfaciendo en tuertos. Pues eso era ser español. Entonces, eso, uno de los éxitos que consiguieron o que provocaron, ¿no? De los éxitos de nuestros enemigos, por decirlo así, que provocaron esa caída de la armonía con la que se vivía en Hispanoamérica, esa pax romana que llevó el Imperio Español, con muchísimos problemas que tendría seguramente, y luchas internas y rebeliones, pues igual que las había en España, por ejemplo, con los comuneros, porque siempre ha habido momentos en la historia de altibajos, ¿no? De que se han rebelado las naciones, los pueblos, en mayor o menor medida, a los dirigentes, a los gobernantes. Pues decía que ese éxito de nuestros enemigos es precisamente haber introducido el protestantismo y haber ido eliminando poco a poco esos valores católicos que pertenecían a la monarquía hispánica. De hecho, en el protocolo de Santa Pola, que imagino que a lo mejor puedes colgar en vuestra web, esos estatutos, ese preámbulo que tenemos,
ahí definimos tanto hispanidad como hispanismo y hablamos precisamente de la fe católica. Es que no se entiende, el proceso civilizatorio de España, el Nuevo Mundo, no se entiende sin la fe. Que ahora, anacrónicamente, se puede criticar porque sería una barbaridad decir que vas a ir a un país en el que no tienes control y en el del que no eres soberano por el simple hecho de querer hacer proselitismo de tu fe. No, ahora, Ernesto, el proselitismo se hace en aras de la democracia, por ejemplo. Nuestros amigos anglos o americanos del norte, estadounidenses, ¿cuántos países, cuántas guerras han comenzado para llevar la democracia? Y lo que han llevado ha sido caos y destrucción. Los estados, bueno, lo que hablábamos antes, por ejemplo, es que son cosas que si existieran como decías tú al principio, en Estados Unidos, en Hollywood, es que hubieran hecho 40.000 películas de ello. Dime una nación, o que me diga cualquiera, un imperio, una civilización que haya parado una conquista o una expansión civilizatoria, que la haya parado para decidir si tenían derecho a hacerlo o no. Es un hito en la historia. No sé, tú te imaginas a Alejandro Magno parándose delante de los generales. No, vamos a parar. Vamos a ver si conquistamos Alejandría o no, o Egipto no, o a los romanos. ¿Tú te imaginas a algún César? O sea, no, vamos a ver si vamos a Britania o no. ¿Hacemos el muro de Adriano o no lo hacemos? O sea, eso es inimaginable. Pero como lo hicimos los españoles, parece como que es peccata minuta. Eso no cuenta. Vamos a ver. Es que tenemos hechos trascendentales en la historia del mundo, tanto a nivel de formación religiosa, teológica, cultural, que son tan importantes y no les dedicamos ni tres líneas de texto en los títulos. Hablabas también hace un rato de la educación, ¿no? De que encima quieren denostarla, es que 300 años de historia, desde Cristóbal Colón hasta la Revolución Francesa, una cosa así, que debe creer la gente que la Revolución Francesa, para mí fue una carnicería, de verdad. Bueno, hay momentos, sí, en que los que cambia el mundo, y ahí cambia porque guillotinan 800.000 personas y a todo el mundo le parece bien. Bueno, pues no vamos a discutir eso. Entonces, esos 300 años de historia, que coincide con la época virreinal, de la expansión en América del catolicismo y de España, es que a lo mejor lo ponen en los libros de texto con 10 líneas. O sea, de hecho, sabes que en el protocolo de Santa Pola hicimos un escrito precisamente quejándonos de eso. Y lo metimos por registro y dijimos, oiga, señores, es que queremos que un poquitín que hay muchos profesores de historia y muchos docentes que estamos preocupados ante esta situación. Es que está usted quitando información que necesitan nuestros escolares, nuestros adolescentes. Bueno, tú córtame, Ernesto, que yo me enrollo aquí, empiezo a hablar y No, es extraordinario lo que dices, está bien. Está bien. Bueno, tenemos ya que afrontar la línea final del programa y quería preguntarte, este protocolo Santa Pola ¿tiene vocación de expansión o ya está constreñido al espacio que ya tiene? Mira, tenemos no está para nada definido. Los firmantes del protocolo, en el cual te incluyes tú con tu asociación, decidiremos hasta dónde queremos o podemos llegar. Nuestra expansión va a ser un proceso civilizatorio igual que el que hicimos con la monarquía hispánica, que una especie de reconquista. Dice Pedro Insua en muchos de sus libros que el proceso que hicimos también lo cita yo creo Elvira Rocabarea, el proceso de conquista, de la reconquista en España, cuando se acaba y se conquista Granada, ¿no? Con la entrega de llaves de Boabdil, pues aparece América unos meses después y continuamos. Esa expansión de reconquista continúa en América. Había que seguir reconquistando allí porque había unas religiones secundarias que diría Gustavo Bueno y entonces con sacrificios, con antropofagia, eso había que eliminarlo. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros con el protocolo de Santa Pola, hasta donde queramos y hasta donde podamos. Es decir, hasta que no consigamos todos nuestros fines, esa subida de autoestima individual, colectiva,
involucrando a todos los países de habla hispana para conseguir defendernos, unirnos, luchar contra la leyenda negra, eso que nos tiene marginados, tanto geopolíticamente como culturalmente. O sea que tenemos mucho trabajo por delante, Ernesto, que es un trabajo muy complicado y muy bonito, pero mucho trabajo. ¿Hay posibilidad de hacer películas como la de López Linares, la primera globalización, España, la primera globalización, bueno, y la segunda que está preparando, por cierto, que estará muy próximo a terminar ya? En un par de meses la va a estrenar, dice, ¿no? Por eso, y que, en fin, pinta muy bien, por cierto. Pero sobre figuras como pueden ser, bueno, pues los protagonistas de las grandes hazañas. Ahí tendríamos con esa película, pues para 3 horas de película, como mínimo. Las grandes hazañas, es que es impresionante, ¿no? Y los grandes protagonistas, pero por sectores. Por ejemplo, protagonistas en la evangelización, protagonistas en la formación de los virreinatos, protagonistas en la obra de expansión de la infraestructura de ciudades y universidades, ¿no? Por temas se podía hacer por lo menos una docena de películas fácil. O series. Daba para muchísimas series, para muchas. Para muchas. Habría Yo creo que a posibilidad. veces, fíjate, Ernesto, ahora que comentas esto, yo creo que ese es uno del problema que tenemos los españoles en España y en los países hispanos para aprender nuestra historia, es que es tan vasta, que es tan grande, es inmensa. Es que nuestra historia forma parte de la historia universal, pero vamos, en una proporción yo qué sé, de 3 o 4 a 1. Para que luego, por eso digo que ese es el problema, de que claro, no podemos estudiarla, porque incluso un estudioso de nuestra historia le da, solamente es capaz de estudiar una pequeña parte. Por ejemplo, una persona que se dedique a estudiar, por ejemplo, los tercios, dedicará toda su vida pues, a estudiar ese tema en concreto y no es capaz de ahondar en nada más. Y tú has nombrado que si la construcción de hospitales, de arquitectura, que si la evangelización, o sea, es que es inmenso. Y ese es uno de los problemas, precisamente, que tenemos a lo mejor para enseñar todas esas historias tan bonitas, toda esa historiografía que tenemos tan inmensa a nuestros docentes para que luego lo expliquen en sus clases a los alumnos. Ese quizás sea el mayor problema, uno de los grandes problemas que tenemos. Para que luego, por ejemplo, haya, iba a decir el nombre, pero no lo quiero decir, un antropólogo americano de origen judío, creo que es, que me cae fatal, empieza por Y su nombre, seguro que le conoces, que tiene libros que, vamos, yo los quemaba, bueno, nunca hemos quemado libros. Acuérdate que en Francia y en Inglaterra quemaban libros escritos, por ejemplo, por Juan de Mariana, de la Escuela de Salamanca también, ¿verdad? En el que dice que si el rey tiene que gobernar y si lo hace mal, pues que está como, es legitimizado el regicidio, ¿verdad? Ese libro, claro, estaba quemado en Francia, estaba quemado, y aquí Felipe II lo tenía en los reyes españoles lo tenían en la biblioteca del Escorial. Esa era la Inquisición española, ¿no? Que eso sería otro tema. Pues no sé si eso responde a lo que me ibas a preguntar o lo comentar. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues tenemos que ir terminando ya. Estamos ya a punto de llegar a la hora y para luego tener algún espacio para publicidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ya sabes que tienes aquí tu lugar para cuando quieras estar en nuestros programas y cuando sea necesario, obviamente, porque aquí la cuestión hay que medirla por necesidades. Muy bien, Ernesto, pues nada, una vez más agradecerte pues, que me hayas invitado a tu canal de YouTube, Unidad Hispanista, a este canal de radio, Informa Radio, y bueno, pues nada, como te decía al principio, pues estamos aquí charlando, dos amigos de lo que nos gusta, y creemos que es una obligación pues ser y estar, y aquí estamos y somos. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.